11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Tan conocida esa expresión que dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible. Dios, te damos gracias en esta hora. Habla nuestras vidas y a ti daremos toda gloria y toda honra por Cristo Jesús. Amén. Amén. El día pasado yo estuve hablando sobre el libro de los Hebreos y yo le decía a los hermanos que participaron de lo que estaba diciendo que el libro de los Hebreos, el nombre tiene ya la razón de ser a quien se le escribió. El libro de los Hebreos tiene la particularidad de que la gente tiene una lucha sobre quién fue su autor y quién fue el que finalmente escribe esta palabra. Lo cierto es que el que escribió el libro de los Hebreos se lo está dirigiendo a evangélicos hebreos. No se lo está dirigiendo a hebreos que no conocen a Jesús. Y el problema que cuando se escribe el libro de los Hebreos era que decirle a un judío que desde pequeñito había sido educado, marcado, una persona que había sido llevada por sus padres, enseñándole la ley de la A a la Z, una persona que crecieron viendo a Abraham, a Moisés como la figura primaria, una gente que crecieron viendo la Torá, el Talmud, la Mishnah como lo más importante. Un judío veía el templo y sentía que estaba en el cielo. Ahora aparece el escritor de los Hebreos y coge a esos cristianos y le dice: es importante de que borre de tu mente a Abraham, a Moisés, borra el templo, olvídate de la Torá, olvídate de todas esas cosas que aprendiste y tienes que grabarte en tu mente algo nuevo, y lo que tienes que grabar en tu mente se llama Dios. Es como una contradicción decirle a un judío que yo pretenda vivir sin adorar y sin reconocer al patriarca Abraham, a Moisés, al Pentateuco. Alguien le está diciendo: rompe. Si tú quieres aprender a servir, a adorar y a conocer quién es Dios, el autor le dice: te voy a llevar poco a poco. Y de la forma en que yo vi todo este capítulo 11, lo resumí en dos principios. Para uno poder agradar a Dios, número uno, tengo que aprender a creer sin ver. Escúcheme que se lo voy a volver a repetir. Yo tengo que aprender, y la palabra aprendizaje no se trata de fe. La palabra aprendizaje es un proceso. Yo tengo que matricularme en la escuela de Dios. Para cuando yo me matricule en la escuela de Dios, yo tengo que aprender. Y aprender significa que tengo que poner todo mi empeño, que tengo que poner todo mi intelecto. El aprendizaje es un proceso. Usted no llega a kindergarten y enseguida le están enseñando a bregar con números romanos. Usted llega a kindergarten y para un niño coger una tijera y cortar una figura sin salirse de la línea, usted no sabe lo difícil que es. Cuando uno ya creció, cuando uno ya lo sabe, uno mira al niño y le dice: pero ¿por qué tú tienes que tardarte tanto con una tijera cortando esa figura? Le enseñan con una crayola a hacer dibujo, pero sin salirse de la línea. ¿Sabe lo que significa eso? Está desarrollando destrezas. Y destreza
Es el proceso en que yo voy a aprender a controlar mi fuerza. Voy a controlar mi imagen. Ya puedo dibujar, ya puedo picar, ya puedo colorear. Entonces te vamos a llevar al otro nivel. Está aprendiendo. En el otro nivel te voy a enseñar los colores, lo que son primarios y lo que no son. Cuando te lo aprendes, te voy a llevar al otro nivel, y en el próximo nivel, y otro nivel, hasta que un día te dan un libro y te dicen: aquí tiene una novela, tiene que hacer un resumen de los primeros 5 capítulos, me lo entregan para el viernes. Y los muchachos que están en el nivel de leer novelas, yo no sé si eso lo dan hoy en día, pero en mi época, Isla Herrera, Lautaro, de acuerdo de otra, El Josco, El Quijote, y te daban una novela que cuando usted la miraba, usted decía: Cristo, ¿y qué yo hago con esto? El maestro te dice: se supone que en los grados primarios desarrollaste la destreza de leer y resumir, porque no puede copiar toda la novela. En el proceso de aprendizaje tengo que aprender a creer sin ver. Porque si no lo aprendo, nunca lo voy a desarrollar. Y alguien me va a hablar de fe, y alguien me va a hablar de proceso, pero yo no lo puedo identificar porque no he aprendido. Es como que el estudiante pasó por el grado y nunca aprendió la regla de acentuación. Aprobó todos los español, pero no sabe distinguir entre mayúscula y minúscula, porque no lo desarrolló, y posiblemente te pasaron. Pero en el libro de Hebreos, lo que le están diciendo a los cristianos: para poder creer, tienen que aprender. Pastor, ¿y cómo se aprende a creer sin ver? Aquí es donde caemos en el gran problema, porque los seres humanos estamos acostumbrados a algo bien sencillo. Nosotros estamos acostumbrados que lo que vemos lo podemos identificar y lo podemos resumir, pero cuando te enfrentas con el Dios Todopoderoso y Dios te dice: desarrollaste una serie de procesos en los grados primarios. Sí, Señor. ¿Qué aprendiste? Cuando fui a la iglesia, ya yo desarrollé la destreza de la oración. Y cuando tú desarrollas la destreza de la oración, no es otra cosa que saber que cuando te tiras de rodillas, tú no estás loco hablando con algo que no existe. Todo lo contrario, que cuando te tiras de rodillas y tú comienzas a hablar, posiblemente el que está a tu lado no entienda tu balbuceo. Posiblemente el que está al otro lado se pueda reír, pero tu espíritu está conectado con el Dios Todopoderoso. Y en esa conexión entre tú y Dios, tú le estás hablando a Dios y tú sabes que Dios te está escuchando. Y el Espíritu Santo te da certeza de que hay un Dios que te está escuchando. Y la oración no es otra cosa que ir al trono de la gloria, hablar con el Dios Todopoderoso, pero más importante, saber que Dios te está oyendo. Señor, desarrollé la destreza de la oración. Y Dios te dice: perfecto. ¿Qué más aprendiste? Desarrollé la destreza de la lectura bíblica. El que lee la Biblia como el papagayo, y usted coge: déjame leer la Biblia porque hace días que no la leo, para que después la gente no diga que estoy muy carnú. Y entonces hay gente que usa la Biblia hasta como amuleto y le dicen: Señor, háblame por la palabra donde tú quieres que yo la lea. Y el Señor, y abren la Biblia de esa manera. La Biblia hay que leerla de manera ordenada,
yo tengo que saber por qué la estoy leyendo. Y cuando me siento a leer la Biblia, yo cojo y le digo: Dios, que tu palabra se haga realidad en mi vida, que tu palabra me edifique, que tu palabra me llene, que tu palabra me fortalezca, que tu palabra sea alimento, que tu palabra sea agua porque estoy sediento, que tu palabra no me deje caer en el piso cuando las rodillas se doblan, que tu palabra sea la que me seque las lágrimas cuando estoy atravesando por momentos difíciles. Y cuando tú tienes claro lo que es la palabra de Dios, entonces tú abres la Biblia y encuentras un Salmo 86 que te dice: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva, oh tú, oh Dios mío, a tu siervo, porque en ti confío. Cuando desarrollé la destreza de leer la palabra, ya desarrollé destreza de oración, desarrollé destreza de lectura. Ahora viene el problema: ¿cómo desarrollo destreza de fe? Número 1. Y entonces tú le dices a Dios: tengo que aprender a creer sin ver. Y ahí Dios te pone en uno de los sitios más difíciles. Hermano, esa sola expresión me dejó a mí más de 2 horas tratando de entenderla. Tengo que aprender a creer sin ver. Jesús bajaba del monte de la transfiguración, y cuando iba caminando llegó un tumulto, y cuando llegó el tumulto se encontró con que sus discípulos estaban allí. Había un señor que cuando vio a Jesús, Jesús preguntó y dijo: ¿qué pasa aquí? Un padre afligido, confundido, le dijo: Jesús, traje a mi hijo que tiene una condición horrible. Mi hijo tiene un espíritu inmundo, lo tira al piso, cruje los dientes, y él da una descripción. Pero la parte más dolorosa no es esa. Hermano, escúcheme bien lo que voy a decir ahora. Lo más triste no es que nosotros veamos las necesidades que tienen las personas. Ver a un ser humano en necesidad es duro, es difícil. Pero más difícil es cuando yo sé que soy creyente, guiado por el Espíritu, bautizado por el Espíritu, lleno de la presencia de Dios, y no puedo hacer nada por él. El padre miró a Jesús y le dijo: yo traje a mi hijo está enfermo, eso yo lo sé. La condición de mi hijo yo la conozco. Es una condición que es repetitiva. Tú no sabes la vida que llevamos en casa. Cuando queremos sentarnos a la mesa a comer, ese espíritu se activa y el muchacho comienza a pataletear ahí. Nos acostamos de noche a dormir y tenemos que salir corriendo para el cuarto. Esto es una situación que ya no podemos más. Pero el problema no es ese, maestro. El problema fue que traímos a mi hijo a tus discípulos de Dios y no pudieron hacer nada. ¿Usted sabe lo que le estaba diciendo este hombre a Jesús? Ese grupo que tú tienes ahí caminando contigo, 2 cosas: o están desenfocados o no sirven. Jesús sabía que tenía que hacer algo. Llamó al padre y lo puso en una esquina y le dijo: te pregunto, ¿tú tienes fe? ¿Tú crees? Y ese hombre hace una expresión que es la que motivó que yo pudiera escribir esa expresión: tengo que aprender a creer sin ver. Porque este hombre dijo: sí, Señor, yo tengo fe, pero yo necesito que tú me ayudes, aumente
otra parte de mí que se llama incredulidad. Jesús se dirigió al muchacho, reprendió el demonio, el muchacho se paró nítido, sin ningún problema, comenzó a prepararse para correr, se lo dijo al papá y dijo: llévatelo. Y los discípulos todavía estaban en una esquina mirándose uno a otro. Si nosotros nos cogimos de la mano, levantamos la mano arriba, nosotros invocamos a todos los dioses, nosotros oramos por Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, ¿qué se nos faltó? ¿Qué falló? Y Pedro decía: pues yo no sé. Y Juan, ¿qué fue lo que pasó? Y los muchachos estaban allí medio nerviosos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Fallamos. Y en un momento dado llamaron a Jesús y le dijeron: maestro, por favor, ¿por qué no pudimos? ¿Qué era? ¿O cuál fue la parte que fallamos? Y Jesús mira a sus muchachos con alegría y le dice: hijos, hay una clase de espíritu demoníaco que no sale así porque sí, que requiere algo más. ¿Y saben qué era lo que Jesús le estaba diciendo? Tienen que aprender. Tienen que aprender. Óyelo bien, Sinaí, te lo digo en esta noche. Si nosotros no aprendemos a creer, vamos a vivir toda la vida creyendo que creemos, pero cuando llegue el momento de la confrontación, vamos a descubrir algo triste y doloroso. Cuando yo no me atrevo a matricularme y a decirle a Dios de todo corazón: enséñame. ¿Sabe lo que Dios te va a hacer para enseñarte? Te va a llevar por proceso y te va a poner en situaciones en las que tú tendrás que demostrar en quién tú has creído. Por eso es que usted ve que ahora dicen: por allá por África salió un huracán y ya nosotros estamos aquí temblando. Ay, Dios mío, ¿para dónde va a coger? ¿Para dónde va a coger? Sube, baja. Y la gente se vuelve meteorólogo, todo el mundo. Donde quiera que tú vas, todo el mundo es experto. El huracán tal viene por la latitud tal, la longitud tal, trae una velocidad de viento de tanto, el radio es tanto, y usted se queda como: wow. Si te metes a la oficina, allí están hablando todo el mundo. Porque el temor nos consume. Pero ha llegado el momento de que la iglesia que aprendió a creer pueda decir: a mí no me interesa por dónde viene el huracán. La fe que yo tengo está sostenida en el Dios Todopoderoso. En ese que yo estoy ubicado. Mi problema, mis situaciones, mis necesidades, los ataques que Satán pueda hacer contra mi vida, yo tengo que aprender que yo lo pongo en las manos de Dios y todos están resueltos. Ayer en la mañana yo viví una experiencia bonita y triste. Se la voy a contar. Yo estoy acostumbrado, y yo creo que ayer Dios me puso en una escuelita para que yo comience a cambiar. Y en el proceso de cambio es que yo estoy acostumbrado a que yo llegaba a los sitios y la gente me preguntaba: ¿usted es el pastor Campuzano? Ah, varón, Dios le bendiga, qué bueno. Porque yo en cierta manera entendía que cuando me invitan a un sitio la gente me conoce. Y si te conocen, pues usted llega allí. Ayer en la mañana, cuando llegué a este concilio que tenían esta actividad, hermano, nunca en mi vida yo había ministrado en ese concilio. Y yo me paré al frente y le dije: hermano, aquí que hay una actividad así. Sí, yo soy el predicador. ¿Cómo se llama? Campuzano. Déjeme ver si es usted, porque si no es usted, ese parking solo es para el predicador. El tipo me bajó así. El viejito vino para atrás. Ah, es usted. Métase ahí. Usted que va a predicar. Yo parqué mi guaguita, bajé con mi bultito, con todas mis cosas. Cuando voy a la puerta, la hermana me dice: Su nombre, Jorge Campuzano. Iglesia, Templo Sinaí. ¿Dónde está su iglesia?
Trujillo Alto. ¿De qué concilio? Asamblea Iglesia Cristiana. ¿Y qué usted viene a hacer aquí? Pues yo soy el predicador. Ah, pues está bien, siéntese. Y usted sabe que en un momento dado, la parte carnal que vive en mí me hizo pensar y decir: ¿cómo es posible que esta gente no sepa quién soy yo? Esa es la parte carnal. ¿Sabe dónde Dios me calmó? Una joven que estaba allí vio el nombre en el programa y vino. Pastor Campuzano, sí. ¿Usted es el papá de Sally y Lizzy, la que cantan? Sí. ¡Ay, qué bueno! Mira, el papá de Sally y Lizzy, la que canta. Él es el papá de Sally y Lizzy. Y yo decía: mira el colmo, conoce gracias y a mí no me conoce. Y yo decía: bendito sea Dios Todopoderoso. Y me quedé así, hermano, ¿cómo? Y después me entró una vergüenza y decía: gracias, Señor, porque fuiste tú que me diste esa bofetada para bajarle. ¿Cómo que no te conocen? Pero conocen a otro. Cuando me fueron a presentar, así me presentó una persona y dijo: hermano, está con nosotros el reverendo Jorge Campuzano. Él es el papá de Sally y Lizzy, la que canta. Y yo dentro de mí dije: Señor, gracias, porque por lo menos pude llegar a un sitio, porque la gente no sabe ni quién soy yo, pero saben quién soy. Sí, gloria a Dios por eso. Y yo me gocé. Y cuando iba camino hacia Cubuy, yo me iba riendo. Yo decía: gracias, Señor, porque me diste una galleta bien duro. Hay que aprender que la gloria y la honra siempre es de Dios y nunca será de nosotros. Tenemos que aprender que somos siervos. Tenemos que aprender que somos vasijas. Tenemos que aprender que el Señor es el que merece el aplauso. Tenemos que aprender que la fama no es de los hombres sino de Dios. Tenemos que aprender, tenemos que aprender. Y cuando nosotros aprendemos, esta cosa se me apaga. Cuando nosotros aprendemos eso, entonces usted puede pasar al segundo punto, que lo vamos a sacar inmediatamente. Si ya aprendiste, óigame bien, que estos son 5 minutos lo que voy a coger. Si ya aprendiste a creer sin ver, está preparado para obedecer sin entender. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Nadie podrá llegar al punto 2 si no pasa primero por el 1. Una vez yo escuché a un amigo querido que me dijo: Campuzano, ¿cuántos años se tarda una persona en hacer un doctorado en teología? Y yo le dije: tradicionalmente 2 años. ¿Y cuántos años uno se tarda en hacer un bachillerato? Tradicionalmente 4. Me dijo: pues me voy a hacer un doctorado, porque si en 2 años hago un doctorado, porque voy a estar 4 haciendo un bachillerato. Yo me quedé mirando y dije: esto tiene que ser una broma. Pero me lo dijo con una seguridad y con una certeza que yo me quedé mirándolo como: what? El tipo estaba decidido que él prefería hacer 2 años un doctorado y no estar 4 en un bachillerato. Lo que pasa es que quizás se le olvidó el proceso. Dios no te va a permitir a llegar al proceso de obedecer si todavía tú no sabes creer. Ahí es donde está la lucha de muchos creyentes. Ahí es donde nosotros nos encontramos con la pared. Ahí es donde yo veo hoy en día una nueva generación de personas que son casi incrédulos. Porque cada persona ha diseñado
su propia, es el marco que más le gusta para poder decir: yo voy a creer en este no me gusta, no lo creo, déjame ver, y la gente ha cogido la Biblia, hermano, y la ha fragmentado a tal nivel que entonces yo creo en 3 libros y en esto no creo. Cuando la Biblia me dice tal cosa, Pablo dice eso, pero eso Pablo lo dijo porque era para los hermanos de la Odisea. Yo vivo en Puerto Rico, yo no estoy en la Odisea, yo no tengo por qué obedecer eso. Te traigo una mala noticia. La Biblia es un complemento. Como complemento, o la creo o no la creo. Pero la Biblia yo no la puedo creer a mitad, lo que me conviene y lo demás no. O lo creo o no lo creo. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Tenemos un problema de credibilidad. No queremos aprender a creer. Jamás podemos obedecer sin entender. Porque cuando llegamos al paso 2, entonces comenzamos a sacar nuestra lógica. No, lo que pasa es que la forma en que tú lo explicas, eso está determinado por un concepto que te lleva a ti a pensar que tú tienes una exclusividad, y hacen un enredo. La Biblia no pretendía que esto se convirtiera en una guerra y en un problema entre personas con conceptos o definiciones. La Biblia te lleva y te dice: tienes que aprender a obedecer aunque no entiendas. Conflicto, ¿verdad? Jonás, dime, Señor, tú eres mi profeta. Gracias, Señor, y estoy aquí para obedecerte. Lo que tú digas, Señor, yo hago. Gracias, Jonás. Jonás, tengo una misión para ti. Las misiones son las mías. Donde tú me envíes, Señor, allá voy. Tengo una palabra que quiero que lleve. Dime cuál es la palabra que sin dilación arranco para allá. Jonás, yo, tu Dios, quiero que vayas a la ciudad de Nínive. Y cuando Jonás llegó a escuchar la palabra Nínive, Jonás miró para atrás y le dijo: ¿cómo? Jonás, acuérdate que tú eres el profeta. Acuérdate que tu llamado es ir donde yo te envíe. Acuérdate que tu función es dar la palabra que yo te doy. Acuérdate que tu responsabilidad es llevar el mensaje sin cambiarle y sin ponerle. Oye lo que quiero que vaya a Nínive y le diga a esa gran ciudad que dentro de 3 días la voy a destruir, porque su pecado es tan grande que ya no hay break. Y Jonás aquí le dijo: sí, Señor, yo soy tu profeta, yo se supone que lleve tu palabra, se supone que yo obedezca, pero no te entiendo. ¿Cómo tú me vas a enviar a mí a Nínive? Esa gente son malas, esa es la capital de los asirios, esa gente son los que destruyen a todo el mundo, esa ciudad es terrible. Sabe que Dios toda la vida te he obedecido, pero esta vez, como no te entiendo, decidí no obedecerte. Y Jonás, tranquilo, se montó en una barquilla y dijo: me voy para otro lado, porque yo no entiendo. Es que no lo entiendo, y como no lo entiendo, no voy a obedecer. Lo tiraron al agua, pació en el vientre de un gran pez, lo vomitan, tiene que caminar varios días, llega a la ciudad de Nínive, comienza a predicar sin entender, y luego se sube a una montaña para ver cómo caía fuego y quemaba la ciudad. Dios sabía que tenía que matricular a Jonás
en la escuela que decía: tiene que obedecer aunque no entienda. La parte de la graduación magna cum laude es cuando somos capaces de obedecer sin entender. Mi grado, mi postura, lo que te hace un verdadero creyente, lo que te hace un verdadero adorador, lo que te distingue de los demás, es cuando eres capaz de creer sin entender. Y Jonás se sentó tranquilo. Ya mismo cae fuego, se queman todo. 1, 2, 3, me voy tranquilo a casa. Ay, qué bien. Y de momento el sol comenzó a quemarle la cabeza y Jonás comenzó a desmayarse y decir incoherencia. Dios hace crecer una calabacera que le da una sombra placentera. El pobre hombre está gozoso. Aleluya, que Dios, gracias papá Dios, tú eres tremendo. Y aquí está Jonás gozándose. Dios viene y llama un gusano. El gusano se come la calabacera y vuelve Jonás a sacar su mal humor. Y Dios lo tiene que llevar a la escuela y decirle: Jonás, está molesto hasta la muerte. Tiene coraje que ni te imaginas. Si me cortan no boto sangre. Estoy con un coraje africano, el malo. ¿Por qué, Jonás? Porque se secó la calabacera. Que tú no la sembraste, que tú no fuiste que la hiciste crecer de la noche a la mañana, y está molesto por eso. Y yo no voy a tener misericordia de una ciudad. Y oiga lo que dice Dios: donde hay personas que no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Ese día Dios matriculó a Jonás en la escuela de obedecer sin entender. Hay cosas que Dios te va a pedir que haga, a mí también, que yo voy a tener que decirle a Dios pero aún así Dios te exige y te dice: obedece aunque no entienda. Y el primer principio de obedecer, la obediencia tiene unas cosas que son fundamentales. Número 1, sométete, humíllate. El que no sabe humillarse jamás sabrá obedecer. Hay personas que quieren obedecer con la espada en la mano. Suéltala, levántate y deja que Dios sea el que te guíe, deja que Dios sea el que te lleve. Y cuando somos capaces de aprender sin creer, seremos capaces de obedecer sin entender. Incline su rostro.